Buenos días a todos y a todas. Espero que estén bien. Vamos a iniciar. Mi nombre es Lilian Mercedes Recino. Soy docente que imparte la materia de pensamiento social cristiano. Soy licenciada en teología y espero poderles ayudar, que podamos aprender juntos en este curso y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues tengan la confianza de poderla hacer. Recuerden que los horarios de atención van a ser el día sábado de 9:05 a 11:05. Lo único que este sábado ya empezamos lo que son las vacaciones. De igual manera, estaré pendiente de cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? En este curso, más que todo la competencia, bueno, pedirles de favor que entren a la plataforma web, no al aula digital, sino a la plataforma web para poder descargar la planificación y vayan viendo la secuencia de contenidos y de evaluaciones que vamos a ir teniendo en todo el curso, desde el 20, que fue el lunes pasado, hasta el día 15, hasta el día, perdón, 7 de noviembre. Entonces, en primera instancia, espero que ya descargando la planificación se puedan ubicar mejor. La competencia a desarrollar va a ser orientar las acciones con responsabilidad ciudadana en los contextos que les toca que vivir, según los criterios del pensamiento social cristiano. En algún momento ustedes van a ser profesionales. Entonces, a ustedes como profesionales, como ingenieros, les va a tocar que vivir diferentes situaciones y contextos en su vida profesional, en las cuales van a ver cómo van a estar en juego los principios y valores. Entonces, de ese momento ustedes tienen que tener un pensamiento social cristiano para que prevalezca ante el bienestar propio de cada uno, ante la necesidad que a veces puede surgir, necesidad económica, pueda prevalecer los principios, pueda prevalecer los valores humanos antes que cualquier necesidad económica que les pueda surgir, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a introducirnos en esta materia para que les ayude a ser mejores profesionales y puedan aportarle más a la sociedad y restar menos aquellas cosas que le hacen daño a la sociedad. En la primera unidad vamos a ver el origen y naturaleza del pensamiento social cristiano, cómo se originó, qué es, cuál es su finalidad, y el indicador del logro, o sea, lo que nos va a indicar que hemos logrado esta unidad es que usted al final pueda reconocer las diferentes características del pensamiento social cristiano. Y el periodo que vamos a utilizar esta unidad va a tener dos evaluaciones. La primera evaluación va a ir del 20, que ya iniciamos, hasta el 15 de agosto. Quiere decir que usted regresa de vacaciones y empieza a hacer la primera evaluación. El tema que vamos a desarrollar va a ser en dos partes. Esta semana, pues, esta clase es la primera parte, que sería el pensamiento social cristiano y su relación con la doctrina social de la Iglesia. En primera instancia, ¿cómo surge el pensamiento social cristiano? Bueno, inicialmente el pensamiento, como su palabra lo dice, cristiano, tiene contextualmente y etimológicamente viene desde la historia de Jesús de Nazaret, el cual es Cristo, se le llama el Cristo. Entonces, desde allí empieza a desarrollarse un pensamiento social cristiano porque él piensa en bien de la sociedad como Cristo. Entonces, a partir de ahí, este pensamiento se empieza a difundir en las primeras comunidades cristianas, en las comunidades primitivas, las cuales empiezan a desarrollar dicho pensamiento en bienestar de la sociedad y en concreto como enfrentándose a diversas situaciones que le hacen daño a la sociedad, como las injusticias, la pobreza, la corrupción, etcétera. Entonces, a lo largo de la historia, nuestra humanidad se ha enfrentado en situaciones en las que los cristianos deben de pensar cómo pueden ayudarle a la sociedad en la que viven. Ahora, el pensar acerca de qué podemos hacer para mejorar nuestro lugar o transformar nuestra realidad
ha llevado a muchos papas y a muchas personas dentro de la iglesia, el clero de la iglesia, ha llevado a poder criticar estas situaciones y a emitir una opinión. Y no solo omitirla de viva voz, ¿verdad? Sino que escribir estas opiniones. Por lo tanto, al escribir estas opiniones, lo que hace da origen a lo llamado doctrina social de la iglesia. Lastimosamente, y es algo que quiero aclarar desde ahorita, esta materia no es religión, no, ni tampoco es infundir en ustedes el pensamiento católico, no tampoco. Es, como dice la palabra, pensamiento social cristiano. Estamos hablando de aquellas iglesias que en cierto momento creen en Cristo. Ahora bien, lastimosamente, no sé si en algún caso ustedes puedan contar con algún documento, no contamos con documentos oficiales de parte de la Iglesia Evangélica Protestante. Solamente tenemos documentos propios de la Iglesia Católica, los cuales no son escritos únicamente para la feligresía católica, sino que estos documentos son escritos para la sociedad en general y para que la sociedad aprenda a vivir de una manera más justa y más humana, prevaleciendo la dignidad del ser humano. Por lo tanto, em, toda la doctrina social de la iglesia son todos los documentos de la iglesia que aportan a mejorar nuestra sociedad. Estos documentos se pueden tomar como cartas pastorales, encíclicas, también tenemos lo que es la Biblia, que nos ayuda a poder dar luz a la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, definiendo qué es un pensamiento y definiendo qué es doctrina social de la iglesia, solamente les recuerdo que en el aula digital está un foro en el cual ustedes tienen que aportar para qué. Ya que definimos un poquito aquí en la clase para qué es el pensamiento social cristiano, entonces esto nos lleva a también a decir entonces para qué como yo profesional necesito pensar en bien de la sociedad como cristiano. Ahora, si yo no soy cristiano, tengo que saber qué es lo que el cristianismo me pide a mí hacer, porque muchas veces confundimos la parte, bueno, es que el cristianismo se encajona, por decirlo de alguna manera, ir a la iglesia, en participar en las actividades de la iglesia, en hacer oración, en rendirle culto a Dios. Esa es parte del cristianismo. Cuando en realidad el cristianismo me pide una práctica un cambio, un quehacer dentro de la sociedad. La iglesia no es el clero. La iglesia no son los sacerdotes, definiendo el clero, sacerdotes, papas, que han surgido a lo largo de la historia, religiosas y religiosos. Ese es el clero de la iglesia. Entonces, pero en realidad la iglesia es cada uno de aquellos que son miembros de ella. Es la comunidad en general, es el pueblo de Dios. Por lo tanto, es deber del pueblo de Dios hacer presente a Cristo. Muchas veces solamente nos dejamos influenciar por lo que los líderes de la iglesia dicen o hacen, pero es importante que cada uno de nosotros tenga un criterio personal y entienda que no es que ellos tienen que transformar, sino que somos nosotros los que estamos en contacto con una sociedad, los que pertenecemos activamente en la sociedad, los que estamos inmersos en esta sociedad, los que tenemos que hacer ese cambio. Y debido a esta razón es que nos lleva a decir el para qué. ¿Para qué yo estoy em, pensando cristianamente dentro de la sociedad en que vivo si soy un ingeniero industrial, soy un ingeniero en sistemas en la computación, soy un ingeniero civil? Entonces, ¿qué tengo que hacer dentro de mi sociedad? Entonces, es lo que pretendo y lo que queremos que ustedes vayan descubriendo. No se los voy a decir yo, sino que ustedes espero que lo vayan descubriendo. Ahora, ¿qué es la DSI? ¿Cómo nace? Como ya les decía, la DSI, como ustedes pudieron ver en los videos que yo les mandé, es documentos de la iglesia que hablan acerca de problemas sociales. Ahora bien, estos documentos de la iglesia siempre van a hablar de una situación que le está preocupando a la iglesia, que está pasando dentro de la sociedad y que afecta a la mayor parte de la población.
¿Cómo nace? Bueno, vámonos hasta el siglo XIX, en el cual encontramos una revolución industrial, a donde aparece un cambio repentino y un cambio completamente drástico de la forma de cómo hacer una sociedad y de cómo obtener quiero ver un beneficio económico, por decirlo así, y cómo poder solventar ahí está, las necesidades básicas de mi familia. Entonces, muchas de las personas que estaban acostumbradas a tener sus terrenos, a trabajar para los terrenos de otro, vinieron y encontraron otra opción de vida, que fue la industria. Ustedes, que algunos de ustedes estudian ingeniería industrial, me imagino que estarían más como em, más familiarizados con este tema. Pero entonces surge la industria en la cual ya no tengo que esperar 20 o un mes para que me tengan listo un atuendo, una ropa, un vestido, sino que ahora la producción es masiva, es más corto el tiempo, tal vez la calidad mejora un poquito porque ya no es una persona que lo hace, sino que es una máquina. Entonces ya hay unas tallas establecidas. Ahora, esta parte, que es solo una parte de la revolución industrial, hizo que la sociedad cambiara y que se hicieran dos clases muy importantes. Eso es lo que ustedes ven en el video, que es el proletariado y la burguesía. El problema en el fondo de toda esta situación, para ya no ir más en la historia, es que la burguesía estaba haciéndose más rica y estaba prácticamente esclavizando y apropiándose de los derechos del proletariado. Entonces, había la necesidad de hacer una ley que regulara al trabajador, porque no era posible que el trabajador no pudiera tener un descanso, no pudiera tener unas horas de trabajo establecidas, sino que a veces tenía 12 horas por el mismo sueldo y se le explotaba. Entonces, ante esta explotación al trabajador, surge una preocupación de la iglesia muy importante porque la iglesia pensó, el proletariado está siendo afectado, más el surgimiento al mismo tiempo del capitalismo y el socialismo, a donde el capital adquiere el valor más primordial a veces antes que el ser humano y el socialismo que se revela ante el capitalismo y que busca a base de, en algunos casos, este es el término que se ocupa, hace de la violencia poder establecer un orden social igualitario para todos. Entonces, ante estos dos panoramas, más el panorama más importante, que era la explotación del sector pobre de la población, entonces la iglesia, el Papa León XIII dice, no, tenemos que hacer algo, por lo tanto escribe una encíclica. Es una como una carta pastoral en la cual él habla acerca de la cuestión obrera. El se le llama Rerum Novarum. Entonces, a esta encíclica prácticamente se la declina a que está bien que tú tengas tu propiedad privada, algo tuyo, algo que puedas llamar es mío, es de mi familia, se lo puedo dar a mi familia, mis hijos al menos tienen algo para solventar sus necesidades, entonces, o un comienzo, entonces es importante que la sociedad diga eso, incluso se va a la parte de la creación, donde que sí está bien que el ser humano tenga algo propio, ¿verdad? Pero el problema de esto es que ese algo propio no se está ocupando de la mejor manera, sino que lo estamos ocupando para satisfacer el bien de una pequeña porción de la población, dejando a un lado a la población que más está sufriendo. Entonces, ante este panorama, ellos, el Papa en su encíclica hace un enunciado de de varias mejoras que se le tiene que hacer a los derechos del trabajador, que el trabajador tiene y necesita que se le hagan valer sus derechos, vacación, lo que hoy conocemos ahora como una ley de trabajador. Ahora,
Esto surge a raíz de esta situación y aparte, dice el Papa, debemos de haber un equilibrio entre el socialismo y el capitalismo. No es que el Papa propusiera una tercera ideología, ¿verdad? La ideología cristiana. Ningún momento el Papa propone al cristianismo como una ideología y tampoco como una tercera potencia o una tercera opción política. Al contrario, lo que hace es únicamente decirles, bueno, debe haber un equilibrio. Ni toda tiene que ser propiedad privada para beneficio propio, sino que la propiedad privada debe estar al servicio del bien común y tampoco podemos decir de que la sociedad todo lo tiene que estar dentro del Estado, porque si todo lo regula el Estado y todo lo damos por igual, el problema es que va a haber cierta parte de la población en la cual no se va a ver muy beneficiada ante esta situación. Así que él pide un equilibrio social. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, su finalidad es poder denunciar las injusticias que se están cometiendo con una parte de la población en específico, y estos son los pobres. ¿Qué está pasando con los pobres? ¿Qué no se le está dando a los pobres? Entonces, a ellos hay que beneficiar, a ellos hay que proteger, a ellos hay que ayudar y darles herramientas para poder defenderse. Entonces, y es allí donde empiezan a surgir diversas encíclicas en las cuales, que son parte de la doctrina social de la Iglesia, lo que hacen es prácticamente hablar de situaciones sociales como la migración, el deterioro medioambiental, la falta de justicia social, los conflictos políticos que se están dando dentro de la sociedad y que es necesario buscar una solución. Entonces aporta algunas soluciones que les pueden ayudar no solamente a la iglesia, sino que a los líderes de todos los pueblos para mejorar las diferentes realidades que se viven, que se puedan adaptar a los diferentes ambientes. Sabemos que vivimos en pensamientos distintos, igual oriental, occidental, y cada país es un mundo muy diferente. Entonces es importante irlo adaptando. Por eso es que es el papel del clero de la iglesia, adaptar estas situaciones a la realidad que se vive en cada país. Entonces, quiero que quede claro, el origen es por un problema social, de un problema que detona la sociedad, origina la doctrina social de la iglesia y esto se sigue repitiendo porque ese problemita fue uno de tantos que se habían vivido antes y que se siguen viviendo y hoy estamos en un problema gravísimo social como es la pandemia del COVID-19 que aunque podamos decir, pero es una enfermedad, ¿cómo puede ser un problema social? Claro que sí, se convirtió en problema social desde el punto de que ya muchas personas se han quedado sin un trabajo, de que muchas personas se han quedado sin poder llevar a sus casas algo necesario, sin poder llevar a sus casas el alimento y muchas de las personas, aparte de que se están muriendo del COVID-19, se están muriendo porque no tienen que comer. Entonces, ese panorama también tiene que ver con lo que llamamos nosotros cuestión, en ese momento se llamó cuestión obrera, hoy es cuestión social, pero de eso vamos a abordarlo en otra ocasión. Ahora, con respecto a esto de la naturaleza respecto a la doctrina social de la iglesia, espero que hasta aquí haya quedado claro, ¿verdad? Que lo importante de esto es poder criticar las situaciones desde un punto muy objetivo, en no hacerlo desde un punto más subjetivo de decir, mire, pero es que yo lo veo de la manera más sentimentalista o espiritualista. Sí puede tener una parte espiritual, pero más que espiritual, es una parte en bien de la sociedad. Es buscar que la sociedad tenga un equilibrio, que yo sé que es un sueño poder pensar, decir, miren, tener una sociedad donde no haya ricos y pobres, pero eso es lo que se busca. Lo que se busca es que no exista alguien que se está, como ahora, alguien que no se preocupa por nada, que sí, hay algunas empresas que están cerrando, que ya no pueden sostenerse, pero el dueño de la empresa
no se ve tan afectado como aquel que se ha despedido, porque es cierto, o sea, el dueño de la empresa puede tener hasta otra empresa que sí le está dando entrada económica y no quiere decir que ya no va a recibir más nada. Y es más, el dueño de la empresa cuenta con una cuenta de miles o millones de dólares en su banco. En cambio, aquel que trabaja para él no cuenta con eso. Entonces, esa situación es una situación muy injusta. ¿Cómo es que muchas personas no se están preocupando ahorita por la economía, solo se están preocupando por sus bolsillos y otras se están preocupando por la economía, por la enfermedad y por ver de qué manera poder mantener a su familia unida? Entonces, estas injusticias sociales son las que les tienen que preocupar a los cristianos, son las que tienen que ser como el punto principal de decir, tenemos que hacer algo para cambiar la sociedad, tenemos que trabajar juntos para que la sociedad sea un lugar donde todos podamos vivir con dignidad. Y estos términos que he ocupado los vamos a ocupar en todo el ciclo y es algo que nos va a acompañar y espero que después los podamos definir mejor. Ok, entonces con esto que acabo de decir, espero que les haya quedado a ustedes claro el inicio del tema. Si tienen algunas preguntas, espero que en el camino las podamos resolver y que no tengan la pena de poderme escribir al correo o al WhatsApp para poder solventar estas dudas. Lo que sí quiero ya dejar clarísimo es que vaya, la próxima semana no habría clases hasta el día 7, que es el viernes, ¿verdad? Pero no puedo subir un contenido para 7 y 8 porque solo son 2 días y no les daría mucho espacio a ustedes. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo tengo que subir los contenidos el día lunes, en todo caso, tendré que ser el siguiente lunes, que es día de vacación. Entonces lo que voy a hacer es esto, subir el contenido para la semana del 10 al 15, el día 7 u 8. Entonces yo necesito que usted esté pendiente de cualquiera de estos días que usted va a encontrar ya la segunda parte del tema, y voy a hacer también un video grabado, la segunda parte del tema, y después de la segunda parte del tema, también voy a subir lo que es las indicaciones para la evaluación 1 del ciclo. Vaya, la voy a subir de 7 a 8 porque si hay dudas, me las vamos a solventar entre estos días. Y usted el 10 ya va a poder hacer lo que va a empezar a hacer el foro, porque es un foro, si ustedes ya se dieron cuenta, hoy estamos trabajando con foros grupales. Bueno, de los 5 foros que están ahí, solo se les tiene que activar un foro. ¿Por qué los demás no? Porque los demás van a debatir el mismo tema, pero son otros grupos. El único grupo que ha quedado grande es el grupo A, que tienen 15. El grupo B y el grupo C y D y E, perdón, estos grupos han quedado de 10 personas. Entonces, las personas no se van a repetir en los foros. Esto hago para que ustedes puedan debatir de una manera un poco más libre y un poco más crítica entre 10 personas, bueno, en todo caso 9 personas, ¿verdad? Y entre 14 personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito que usted haga? Este foro que estamos trabajando ahorita no tiene evaluación, pero el siguiente sí. Ese nada más es para que se familiarice. El del 10 al 15, ¿qué tienen que hacer? Es una discusión. ¿Cómo se emplea la DSI en la predicación y en la praxis de tu comunidad o congregación religiosa? Vale, lo defino así. Si usted es cristiano, ya sea católico o evangélico o protestante, se le va a hacer un poco más sencillo porque usted puede saber, vaya, en el largo de mis 2 años dentro de la iglesia, he escuchado la DSI, he visto que al menos se pone en práctica entre los miembros de la comunidad y entre la congregación en la que está la comunidad o en la iglesia en la que yo voy, se está poniendo en práctica algo de la DSI o simplemente no se conoce. Entonces, aquella persona que no es creyente, entonces le pido de favor que llame, como no podemos salir, ¿verdad? Que con una llamada pueda poder como preguntarle a alguien que sí lo es, y mira, tú conoces la SI, cómo se practica, cómo es la práctica dentro de la comunidad de la iglesia, si hay alguna... em,
alguna persona que le dice: "Mira, yo no la conozco". Ah, bueno, pero entonces, pero si conoces acerca de la dignidad humana, del bien común, em, cómo ustedes evalúan los problemas de la sociedad. Entonces, estas son preguntas que usted le puede hacer a alguien que vaya a la iglesia o su familia, que sí lo practique. Entonces, y lo que usted concluya, porque es algo suyo, no es copia y pega, sino algo suyo, lo que usted concluya, entonces le voy a pedir que eso es lo que va a escribir en el foro. ¿Cuántas líneas? Mire, si usted me escribe 4 líneas bien fundamentadas y, bueno, con su opinión, críticas y todo, pues está bien, perfecto. Cuidando errores de ortografía, perdón, cuidando que ustedes puedan em, hacer una opinión más que subjetiva, más de que, ah, no, pero es que la iglesia no hace esto y esto y eso. O sea, criticando no de manera constructiva. Entonces, pues si usted basa su opinión así constructivamente, una crítica muy bonita, muy coherente de ideas, entonces con 4 líneas me basta. Pero si usted va a hacer una crítica de pura queja de 20 líneas, entonces no espere que yo le ponga una buena nota. Entonces yo lo que necesito es que lo que vaya a escribir sea bien solidito y bien coherente. Entonces, vaya, esto, usted me dice, pero mire, fíjese de que yo tengo muchas dudas. Ok, entonces de 7 a 8 voy a colgar en sí lo que es lo que el foro, perdón, voy a colgar las indicaciones, lo que es ¿cómo se llama? La segunda parte del tema, más vamos a poder como platicar un poquito. Si usted quiere, me puede escribir, como ya le dije, al chat o al correo, de qué es lo que tiene que hacer. Ahora bien, el foro se activa el día 10 y se desactiva el día 15 de agosto. Entonces van a tener todo ese tiempo para realizarlo. Espero haber podido aclarar muchas cosas que les hayan quedado ahí un poquito en el aire con el documento que les mandé con la secuencia de contenido. Y si no es así, pues igual puedo atender cualquier mensaje. Así que muchas gracias, pasen buen día.